nuestro Dios es vivo. Nuestro Dios es grande y fuerte. Grande y fuerte es nuestro
nuestro Dios es un Dios grande, un Dios fuerte y un Dios todopoderoso. Te adoramos, Dios. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. De gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. De gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria te veo Dios, más de gloria en gloria, de gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria te veo Dios. Damos gracias a Dios. Te alabamos, precioso Dios. Exaltamos tu nombre. Tú eres grande y todopoderoso. Tú eres fuerte, mi Señor. Por eso en esta mañana rendimos nuestro corazón en adoración delante de ti, Señor. Toma, bendito Dios, nuestra adoración como una ofrenda delante de ti, como un olor grato delante de ti, que podamos llegar ante tu presencia, Señor, para adorarte y glorificarte, maravilloso Dios.
tu corazón que le adora. Yo te adoro, Dios, con mi ser, mi corazón. Yo te adoro, yo te adoro con mi ser, mi corazón. No existe otro Dios, no hay otro Salvador. Su reino es sin igual, por siempre reinará. Su gloria exaltaré, confío en su poder, su amor eterno es, por siempre es yo te adoro, Dios, yo te adoro, Dios, con mi ser, mi corazón. Por Te adoramos, Señor, porque no hay nadie como tú, mi Dios. No hay otro Dios con tanto poder, con tanta fuerza, lleno de gloria, de majestad. Por eso, Señor, en esta tarde nos rendimos ante ti, nos postramos ante ti, mi Dios. Podemos postrarnos delante de la presencia de nuestro Dios un momento y podemos levantar nuestras manos a Él, porque Él es un Dios grande. No hay nada imposible para nuestro Dios. Si usted que está viendo esta transmisión está pasando por un momento difícil, yo quiero decirle que hay un Dios más grande que su problema, que hay un Dios fuerte y poderoso
Nuestro Dios es un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que limpia todos nuestros pecados. Y por eso hoy, en esta tarde, reconocemos la grandeza de nuestro Dios y por eso nos postramos ante Él. Venimos ante Él con un corazón humillado, con un corazón quebrantado, porque tú eres Rey de Reyes, Señor, porque no hay nadie como tú, oh Dios, porque tú eres digno de recibir la gloria y la honra. Los 24 ancianos día y noche y los ángeles delante de tu trono te adoran. Por eso igual nosotros te decimos, te adoramos, oh Dios, con todo nuestro ser y corazón. Te adoramos, Señor. Levanten sus voces. Te adoramos, mi Dios, te exaltamos, Señor. Te adoramos, Dios. Santo eres tú, Señor. Tú eres digno. No hay nadie como tú, Dios. Gracias, gracias, Señor. Te invitamos a seguirnos en las transmisiones de la semana, todos los miércoles a las 7 p.m. y domingos 1 p.m. en Facebook, a las 6 p.m. en YouTube. También hemos dedicado algo especial para los niños y adultos, todos los domingos a las 10 a.m. No te lo puedes perder. Visítanos en Facebook, YouTube e Instagram como Centro Cristiano Betel Oficial. No te quedes sin la oportunidad de ofrendar. La palabra de Dios nos enseña que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Sorpréndete al ver la cosecha de cada siembra.
lo puedes hacer de la siguiente manera. Todos los domingos de 6 a 8 p.m. en el Centro Cristiano Betel. Sigue con nosotros, ahora vienen testimonios, un especial de Iglesia Betel. El 9 de octubre de este año, Dios me permitió cumplir un año más de vida. Aunque la medicina decía que eso no iba a ser posible, Dios mostró su misericordia y lo poderoso que puede ser Él. Aún recuerdo cuando yo tenía 5 años, exactamente 5 años con 11 meses. Como todo niño, me levantaba todos los días y acompañaba a mis papás los fines de semana, específicamente a sus trabajos. Un día, era fin de semana, y ese día amanecí con dolor en la garganta. Al principio pensamos que era una simple infección en la garganta, pero conforme pasaban las horas, esto iba aumentando. Comencé a perder la fuerza en las extremidades. Cuando caminaba, me caía, y no fue cuestión de días, sino de horas. Conforme pasaban esas horas, y recuerdo que era sábado, ese día empezaba a caerme y después comencé a perder el habla. Ya no podía decir palabras completas, simplemente decía ma, pa, y así fue aumentando. Mis papás, muy preocupados, avisaron primeramente a los pastores de la iglesia. Ellos comenzaron a orar y de ahí pues mis papás decidieron llevarme a la clínica de especialidades aquí en Nochistlán. Cuando el doctor me vio, dijo que simplemente era una infección y que no había nada de qué preocuparnos. Mis papás, un poco dudosos, aceptaron el diagnóstico y regresamos a casa. Sin embargo, para el anochecer, esto ya había avanzado demasiado, porque ya mis ojos estaban fijos, ya no podía realizar movimientos o mirar a los lados, mis reflejos ya estaban disminuyendo y era así como iba aumentando todo gradualmente. Para después, mis papás optaron por volver a la clínica. Cuando el doctor volvió a verme, dijo que lo mejor era que yo me quedara internada en observación. Mis papás hablaron con los doctores y decidieron mejor que era traer al pediatra de Oaxaca. Aún recuerdo que el pediatra llegó y se presentó. Y recuerdo que él me mencionaba que era el pediatra del Hospital de la Niñez. A mí no me dijo nada, pero cuando yo reaccioné otra vez, yo ya estaba en ese momento en el Volkswagen de mi papá. A mi papá siempre le ha gustado esos vehículos y él decidió llevarme al Hospital de Oaxaca en su propio vehículo. Yo recordaba que estaba en las piernas de mi mamá y ella solo me dijo: hija, tú confía en Dios. Dios hará un milagro en ti. Nos fuimos a Oaxaca y solamente recuerdo cuando otra vez estaba bajando del carro en la camilla y yo sentí mucho miedo porque era tan pequeña y no sabía realmente lo que me pasaba. Y esa sensación de estar acostada en una camilla, entrando al hospital, viendo las luces de ese hospital, del techo del hospital, me dio tanto miedo que yo lo único que recordé fueron las palabras de mi mamá, que me decía: hija, tú confía en Dios. Cuando llegué con la pediatra que me recibió, yo buscaba a mis papás, veía a los lados y no los veía, y yo estaba muy asustada. Pero esas palabras seguían en mi mente. Cuando finalmente mi mamá entró a mi habitación, yo lo único que podía decirle, tal vez con palabras a medias y con gestos, es que yo ya tenía mucha hambre. Ella, en su preocupación, recuerdo que ella le dijo a la enfermera que yo tenía mucha hambre, que qué podían hacer. La enfermera, en su sentido sensible, humano, optó por traerme un poco de jugo. Fue lo único que intenté ingerir y es ahí donde yo quedé completamente en coma, porque ya no supe qué pasó. A partir de ahí, todo lo demás me ha contado mi papá,
que cuando él entraba a verme, yo estaba, como yo lo había dicho, en estado de coma. Mi cuerpo eran más sondas, más cables, más instrumentos médicos que habían en mí. Yo tuve sondas por la nariz, por la boca, y ellos lo único que podían hacer era orar por mí, hablarme, y aunque yo no recuerdo qué me decían, yo sentía que ellos estaban ahí y confiaba en Dios. Ellos siempre me decían: hija, tú confía en Dios. Lo demás es que el doctor diagnosticó el Guillain-Barré, la cual es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que mi propio organismo fabricó las defensas que atacaron a mi propio cuerpo. Como decía, yo perdí el habla, perdí las movilidades extremas, y el doctor había dicho que yo debía estar en el hospital 51 días. El doctor decía que si yo llegaba a recuperarme, que era casi muy bajas las posibilidades, es que iba a quedar en estado vegetal, podía quedar paralítica, y aquí estoy. Disfruta haciendo tu altar familiar, leyendo la palabra, orando y alabando al Padre. Prepara tu mente y tu corazón en estos momentos para recibir el mensaje que Dios tiene para ti a través de nuestro pastor Samuel Jiménez Gálvez. Saludos a nuestros misioneros que están en diferentes lugares del mundo, pues también a todos ustedes. Estamos contentos, ¿verdad, hermanos? Estamos contentos. Yo les invito que abramos nuestra Biblia en Efesios capítulo 2. Es uno de los pasajes favoritos en el plan de la salvación, y yo quiero hablar hoy. El tema se llama la Reforma Protestante, y la primera parte que hoy voy a tocar, y después el próximo domingo vamos a continuar sobre la Reforma Protestante. Hoy quiero hablar sobre la vida y obra del reformador Martín Lutero, y quiero leerles las 95 tesis. Así que estamos cumpliendo un aniversario, estaremos cumpliendo un aniversario de la Reforma Protestante el sábado 31 de octubre. Ese día es el aniversario de la Reforma Protestante. 1517 el inicio, y si fueron el año 2017 fueron 500 años, ahorita 2020 son 503 años. Algunos consideran un poquito después, ya cuando excomulgaron a Martín Lutero, cuando casi lo mataron, casi como si fuera un juicio de los más grandes de todo el mundo, así como cuando la FBI y la Interpol sacan unas tarjetas para buscar al hombre más peligroso del mundo. Imagínense ustedes así de Martín Lutero. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Puede usted acompañarme conmigo? Lo vamos a leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y, ¿qué más dice? Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Lo leemos otra vez. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quiero que usted me ayude a repetir dos palabras, porque esas palabras son importantes para nuestra relación con Dios. La primera es gracia. Repita usted conmigo, gracia. La gracia es un favor inmerecido. La verdad es que la raíz de la palabra gracia es inclinarse para otorgarle a una persona que está bajo autoridad un favor que no merece. Y esto se acostumbraba en el tiempo antiguo y todavía para las relaciones a veces de trabajo, tal vez también las relaciones de, ¿cómo explicar? Como las relaciones de autoridad, de un rango. Se usa todavía. Y era que si llegaba la reina sin que se le avisara al rey y no tenía permiso y entraba así intempestivamente al palacio o al trono, la sacaban los soldados del rey porque pensaban que quizá ella iba a matar al rey y la mataban. Y ustedes han escuchado la historia de la reina Esther. Ella quería entrar al rey para comunicarle una triste noticia, que su pueblo Israel estaba en peligro. Y su primo Mardoqueo le decía, tienes que ir a hablar con el rey. Pero ella decía, pero es que no me ha citado. Y si yo entro, me va a matar porque no estoy autorizada para hacerlo. El primo Mardoqueo le dice, entra, ve, porque para eso estás tú en el palacio. Dios te llamó para que tú puedas ser un instrumento para defender a tu pueblo judío. Así que la reina dijo, bueno, voy a ir, ayúdenme a orar, ayunar 3 días y después de eso voy a entrar. Aunque el rey no me haya llamado, pero si me mata, que perezca. Bueno, ella cuando entró, la Biblia nos dice en el libro de Esther que el rey Asuero se inclinó, le extendió su cetro como un acto de bienvenida, de gracia, de favor. Entonces la palabra gracia significa inclinarse para otorgarle a una persona que no merece un favor. También cuando alguien de repente entra, por ejemplo, a una oficina, y, pues no está en la cita, oye, no lo llamé, pero pues bienvenido, pásale, toma asiento. Y hay personas que salen de ahí y dicen, oye, qué persona tan amable, no tenía yo la agenda, no me conocía, pero hasta me ofreció un vaso de agua y la verdad es que se portó muy amable y hasta me dijo cuando gustes, y hasta se portó muy amable que dejó todo lo que tenía que hacer en ese momento para atenderme. Hallé gracia delante de él, dicen. Bueno, la otra palabra que quiero que usted repita es fe. A ver, diga usted, fe. La definición de la fe es mucho más que creer. La definición de la fe es confianza. Y en la definición bíblica está en Hebreos 11, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Entonces, la gracia tiene que ver con Dios. Él es el que nos ha mostrado su gracia. Y la fe tiene que ver con nosotros. Y no es que nosotros empezamos a tener fe, a buscar a Dios y a hacer malabares para encontrarlo y ya dice, ay, bueno, pues ya que vienes, pues te voy a dar oportunidad para que entres a mi comunión. No, Él primero nos estuvo buscando, Él nos estuvo llamando, Él dio
por medio de Cristo su vida, y por eso nosotros nos acercamos con fe a Él. Y por eso dice, porque por gracia, gracia también casi es como decir gratis, por medio de un favor inmerecido somos salvos. Y dice por medio de la fe, porque aunque Dios esté ofreciendo ese regalo de la salvación gratis, si nosotros no ejercemos la fe, pues no vamos a poder entonces entrar a esa relación con Dios. Ahora, ¿por qué mencioné este pasaje? Bueno, porque este le llamó mucho la atención a Martín Lutero, el reformador de la gran reforma protestante. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 1 también. Martín Lutero estaba leyendo la epístola del apóstol Pablo a los romanos, y cuando él leyó este libro, cambió su vida. Y fíjense lo que él leyó en el versículo 16 y 17. Después de todo, pero le resaltó mucho esa frase: el poder del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Diga conmigo: mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje, esta frase dice: mas el justo por la fe vivirá. Cuando él leyó, Martín Lutero, este pasaje, entonces dijo: ay, 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 tanto tiempo he estado yo perdido. Él era un monje agustino, originario de Alemania, en Europa. Y su padre quería que él estudiara teología, pero también que estudiara leyes para ser un abogado. Pero entre toda la plática en la historia es que se decidió que él iba a estudiar teología. Y es porque había en él un deseo muy ferviente de que fuese salvo, porque él se sentía muy mal. Así que cuando él entró al convento agustino, entonces él se encargaba por sí mismo de tallar, de fregar los pisos día, noche, y lo hacía como penitencia, buscando la paz y la salvación de su alma. Yo les recomiendo la película Martín Lutero. Así como en México tenemos a un personaje muy amado por nosotros los mexicanos, un gran reformador, Benito Juárez García, para los alemanes, Martín Lutero es amado, respetado. Así que hoy vamos a hablar de la reforma protestante. Si nosotros olvidamos la historia, estaremos condenados a volver a repetirla. El ser humano es muy dado a olvidar la historia. Algunos dicen: no se preocupen, cuando surja otra nueva generación, olvidarán situaciones de corrupción, como tal vez casos como Ayotzinapa, Tlatlapa, tal vez casos como el Fobaproa, corrupción, violencia, narcotráfico, etcétera, etcétera. Porque la gente ya no quiere estudiar. Y después de la Segunda Guerra Mundial,
después de todo el dolor y sufrimiento que hubo en el mundo, las potencias que resultaron ganadoras de la Segunda Guerra Mundial empezaron a buscar la manera de cómo cuidar la paz en el mundo y la seguridad y la salud y la educación y la riqueza, etcétera. Entonces empezaron un plan de cambio geopolítico y pensaron, pues vamos a trabajar en que haya menos gente en el mundo para que haya más alimento, menos sufrimiento, menos dolor, menos enfermedad. Vamos a hacer que las personas sean más libres, porque el comunismo, el nazismo, en fin, todos esos sistemas políticos de control causaron daño. Pero bueno, de todos modos se abrió o se construyó el muro de Berlín, que dividía las dos Alemanias, una comunista y otra libre. Y bueno, empezaron a surgir algunos problemas geopolíticos, o sea, en el mundo. Pero después ustedes han escuchado de los hippies, un movimiento que hablaba de amor y de paz, ¿sí? Que decían, ya no queremos guerra, ya queremos paz. Estamos hablando de los 50s, 60s. Algunos hasta usaban sus cabellos largos, ¿verdad? Una barba, y vivían pues una vida muy liberal, querían vivir una vida sencilla. Pero siguió ese grupo de naciones buscando cómo cambiar a la gente. Después, para los 70s, empezó muy fuerte la política, ya no tengas hijos, muchos hijos. Ten pocos hijos para vivir mejor. Y como que ya empezaron que los que tenían 20, 15, 10 hijos, pues ya empezaron a bajar el número de hijos. ¿Ah? Pero surge que para los 80s, pues ya era común que la mayoría ya tuviera como unos 4, 5 hijos. Pero para los 90 ya casi eran como 3 o 2 hijos. Hoy en día, parte de esa política de las naciones, como la Organización de las Naciones Unidas que controla todo eso, ha determinado que ya no tengan hijos. Ha determinado que cambie todo para que menos personas vivan sobre esta tierra y haya más riquezas para todos. ¿Cómo lo puede usted descubrir? Estudiando la historia. Usted se va a enterar de todo esto estudiando la historia, de la Primera, Segunda Guerra Mundiales, en fin. Por eso hoy los quiero llevar a que analicemos la Reforma Protestante. ¿Qué significa para el mundo la Reforma Protestante? ¿Qué significó para nosotros? ¿Qué sigue significando para la iglesia cristiana? Así que al considerar 3 aspectos de la Reforma Protestante, avanzaremos en guardar la sana doctrina. Al considerar 3 aspectos de la Reforma Protestante, avanzaremos en cuidar la sana doctrina. Vayamos pues entonces a analizar cuáles son esos aspectos de la Reforma Protestante. Número 1, los precursores de la Reforma. ¿Quiénes fueron? Yo solo quiero mencionar algunos precursores de la Reforma Protestante. La Biblia nos dice que Él desea que guardemos la sana doctrina. Vean lo que dice la Biblia en San Juan. Vamos a ver, 20:31. San Juan 20:31. Y fíjese lo que dice: estas escrituras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
La Biblia se escribió para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ahora quiero que me acompañen a San Juan capítulo 8, versículos 32 y 34, 36, 32 y 36. Juan 8. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fíjense qué tan interesante. Conocer la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, vean lo que dice San Juan 5:39 en ese mismo evangelio de San Juan. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñen las Escrituras. Ahora, vamos a ver lo que dice Apocalipsis, el último capítulo de Apocalipsis, versículo 19. Si alguno quitare de las palabras del libro, Apocalipsis 22, 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y luego también dice en Proverbios que Dios está en contra de todo aquel que le añadiere a la palabra de Dios. Así que, ¿qué tan importante es que guardemos la sana doctrina? Vean lo que dice en Primera de Pedro. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro. Y quiero animarles para que ustedes en el capítulo 2 me acompañen a leer. Dice el versículo 1: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dios está hablando que debemos anhelar la palabra de Dios con anhelo, ¿no? O sea, con mucho ahínco. El capítulo 3, versículo 15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la fe, de la esperanza que hay en vosotros. Hoy quiero hablarles del primer aspecto de la Reforma protestante, que son los precursores. Es el primer aspecto. Y dice Apocalipsis 2:24: yo les digo a vosotros y a los demás que están en Teatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás. Las palabras del Cristo glorificado le dan a ciertos creyentes promesas de seguridad, porque hay otros que no tienen la doctrina. Había en la iglesia de Éfeso o de la iglesia de Teatira una mujer llamada Jezabel, que enseñaba otra doctrina, inducía a los creyentes a otras prácticas fuera de la palabra de Dios. Por eso Dios está diciendo que debemos ser cuidadosos en la doctrina. Muchas de las profundidades de Satanás que
del mismo infierno que han sido introducidas en la iglesia a través de los siglos fueron estas doctrinas. El purgatorio, porque la idea del purgatorio es que toda persona cuando muere va a un lugar donde va a purgar. La palabra purgar es limpiar. Cuando alguien dice, es que yo me tomé algo para purgarme, bueno, pues a lo mejor es aceite de ricino y de repente pues se suelta el estómago y entonces se va limpiando, ¿verdad? Le dicen purgar, o sea, limpiar. Y esta doctrina del purgatorio enseña que toda persona cuando muere va al purgatorio. Bueno, los que son parte de la iglesia tradicional. Y que ahí, en ese lugar, va a limpiarse mediante algunos castigos, ¿no? Un tormento. Y por eso, entonces se le enseña a todos los vivos, rueguen por él, rueguen para que salga pronto y Dios lo lleve a su gloria. Rueguen. Entonces, cuando nosotros somos invitados para estar en un funeral, algunas veces me dicen, ruegue usted por el alma del que murió. Y yo le digo, bueno, vamos a orar. Y ustedes me escuchan, empiezo a orar por los padres que viven, por la familia que vive, por los hijos que viven, por todos los que estamos, porque yo no tengo que rogar por un muerto. Ya murió. Yo no tengo que convencer a Dios qué es lo que Él va a hacer con esa persona. La persona tuvo la oportunidad mientras vivía de decidir si iba a ir al cielo o no. Ahora, el que realmente es el que vino a deshacer las obras del diablo y a quitar toda la maldición y la condenación del pecado fue Jesucristo. En un sentido, Él purgó ya los pecados. Y cuando nosotros nos entregamos a Cristo y le pedimos perdón, Él nos limpia de nuestros pecados. Así que esto de hacer varios actos litúrgicos, misas, responsos, cabos de año, novenarios, en fin, una serie de actividades litúrgicas van encausadas con esa creencia, esa doctrina de que hay que rogar para que salga más rápido del purgatorio y se vaya al cielo. Eso no encontramos en la Biblia, pero eso es una doctrina que se implementó. El limbo es un lugar a donde irían los bebés que no hayan recibido el sacramento del bautismo. Todo bebé iba a ese punto intermedio y de ahí se iba al cielo. Ustedes tal vez han estudiado la historia, que ya un líder religioso ya fallecido de la iglesia tradicional, pues dijo a todo el mundo a través de una encíclica, una bula, pues diciendo, o sea, es un decreto, perdón, nos equivocamos, pero no hay limbo. Todo lo que ustedes estuvieron creyendo por muchos años, no hay limbo, discúlpenos. Y ya, la generación de los, vamos a decir, de los 25 años para acá, pues ya ellos ya no creen en el limbo. Pero imagínense cuántos años atrás creyendo en el limbo. La Biblia nos dice en San Marcos capítulo 10 que todos los niños son de Cristo. Y si un bebé muere, no tiene cuernos, aunque no haya recibido el bautismo. Hay personas que dicen hay que bautizarlo porque tiene cuernos, es un diablito, por eso se enferma y si se muere no se va a ir al cielo. No,
Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 18: si ustedes no son como estos niños, no pueden entrar al reino de los cielos. Entonces, el que sea un niño es parte de que es inocente. Cuando ya el niño ya necesita arrepentirse de sus pecados, cuando ya conoce su mano derecha y su izquierda y sabe, conoce lo que Dios está pidiendo respecto a su arrepentimiento y su fe en Cristo. Pero cuando yo encuentro un bebé y le digo: hola chiquito, salúdame, nada más se ríe porque piensa que le estoy haciendo una gracia. O le digo: salúdame con la mano derecha, y me da la izquierda. Él no sabe que es pecado. Y si ese niño muere, se va al cielo. Ok, todas estas doctrinas que estoy hablando, los precursores de la Reforma estuvieron diciendo: no las aceptamos. Entonces, el primer aspecto de la Reforma fue los precursores. Los precursores de la Reforma no aceptaron estas doctrinas. La transubstanciación. Hace unas semanas quizás ustedes escucharon o leyeron un mensaje de una mujer que estaba diciendo: es lo mismo, son los mismos. Nada más que ustedes celebran esto en octubre, los testigos de Jehová lo celebran no sé cuándo, y hay otros que lo celebran cada año, y hay otros que lo celebran cada 8 días, y ustedes. Y ocurre algo muy interesante: esa persona no nos conoce de años, ni nos conoce de meses, ni nos conoce de semanas. Entonces se le ocurre conectarse a nuestra transmisión, y ese día estábamos celebrando el sacramento de la Cena del Señor. Y pues se le ocurre decir: estamos en octubre, estos celebran cada octubre de cada año la celebración de la Cena del Señor. Y luego nos preguntaba: ¿qué es eso? ¿Por qué? Entonces yo le dije: la Biblia dice que Jesús, cuando instituyó el sacramento de la Cena, Él la sustituyó por la Pascua y la instituyó para nosotros como iglesia. Y Él dijo: todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que Él dijo todas las veces que la bebiéramos. Todas las veces, y todas las veces, todas las veces. El apóstol Pablo dijo que cuando nosotros participamos indignamente de la mesa del Señor, estamos participando juicio. Entonces, que todas las veces que participemos lo hagamos dignamente, sabiendo qué significa la muerte y el sacrificio de Cristo. Pero ¿cuál es la diferencia que nos hace distinguirnos de la iglesia tradicional? Nosotros no creemos en la transubstanciación. Nosotros creemos en la consubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? Es la doctrina que enseña que el cuerpo de Cristo se convirtió en el pan. Se lo digo de otra manera: que la hostia es el cuerpo mismo de Cristo. Y cuidado y que tires la hostia en el piso, Por eso cuando se le da a un comulgante la hostia, hay imagínense, es un objeto como un sartencito chiquito. Y el que está asistiendo al ministro le pone debajo aquí de la boca del comulgante, para que cuando le vayan a dar esa oblea, esa hostia, que no es pan, no es pan, papelito así, chiquito así de harina, está planchado. Y no se vaya a caer porque es Jesús mismo, ¿no? Y esa misma hostia está en un objeto como tipo lámpara, se llama santísimo, en forma circular. El sol. La oblea es redonda,
¿Y cómo viene todo eso? Porque los precursores, estudiando la historia, esa práctica venía de años, que tiene mucha relación con la adoración al Dios Sol. Por eso todo ministro de la iglesia tradicional, cuando va a oficiar la misa, tiene que estar orientado hacia el oriente donde sale el sol. Por eso cada iglesia católica, romana en todo el mundo debe ser construida así. La parte de donde está el púlpito, el altar mayor, está del oriente y la entrada está en el poniente. Es interesante. Sí, tiene que estar orientado. Y del lado poniente, donde se oculta el sol, al subir la hostia. Y cuando la gente ve que pasan ese objeto llamado el Santísimo Sacramento, entonces dicen, ahí está Dios mismo, Jesús, tienes que postrarte. ¿De dónde sacaron esa idea? Eso no es Jesús. Y quizá usted me está escuchando ahí y va a decir, bueno, ¿qué está pasando conmigo? A veces es difícil, es dura la historia. Pero la transubstanciación enseña también que el jugo de la vid se convierte en sangre real de Cristo. Y entonces cuando la persona mete a su boca la hostia, en ese momento, como un acto milagroso, se convierte en el cuerpo de Cristo. Y cuando toma el jugo de la vid, pero desafortunadamente se queda con las ganas, porque no le dan jugo de la vid. El único que toma, y no el jugo de la vid, es un vino, es el ministro. Y todo lo tiene que observar cuando se lo toma y limpia la copa y se la guarda, y los demás dijeran, yo quisiera también probar. Porque la Biblia dice que todo aquel que ha entrado en comunión con Cristo puede participar de la mesa del Señor. Yo no sé si usted cuando se sienta a comer nada más come algo sólido, aunque ya sienta que está casi con dificultades para meter la comida a su estómago y no le van a dar agua. Era común que algo sólido y el agua para poder digerir bien la comida. Imagínense que alguien solamente participa de la hostia y se va porque no le tocó el jugo de la vid. ¿De dónde sacaron esa idea? Pero bueno, es una idea, es una costumbre. Y las costumbres se hacen tradiciones y las tradiciones se hacen doctrinas y se hacen dogmas, y si no lo haces estás condenado. Ahora, la Biblia nos dice que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa del jugo de la vid, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros creemos que el pan y el jugo de la vid simbolizan, no se convierten, simbolizan en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y hablando hermenéuticamente, cuando Jesús estaba diciendo, porque todos los que me comieren van a vivir, y la gente decía, ¿a poco tenemos que comer a Jesús? Y muchos se fueron porque se asustaron. Dice, yo soy el pan que vengo del cielo, ese pan que da vida, tienen que comerlo. Y decían ellos, ¿vamos a ser caníbales? No, Jesús no estaba hablando que tenían que comerlo a Él, en su carne y su hueso y sangre, sino que era recibirlo a Él como su Salvador, como su Señor. Entonces es algo simbólico. Entonces nosotros no creemos en la transubstanciación. Los precursores también no creían en la intercesión de los santos. Se ha enseñado por muchos años que tú le puedes orar a Jesús, pero además de Jesús hay una lista larga de hombres santos que vivieron una vida abnegada, con un buen testimonio de amor a Jesús, y que ya después de muertos los suben para ser beatos, santos,
y que a ellos se les puede orar. Y se les busca en la historia, ¿qué hizo? Porque San Francisco de Asís hizo esto y hubo un milagro. Pues vamos a creer en San Francisco de Asís y vamos a pedirle a San Francisco de Asís. San Martín, ¿no? Este hombre que era un soldado, ¿no? Y que se encontró a un pobre y le compartió su capa y le dio de comer y le ayudó, y cuántos bienes, y se investiga si alguien por medio de la oración de este santo sanó, pues ya lo suben a más grados de adoración. Y aunque la gente dice, no, es que no los adoramos, desafortunadamente el ser humano tiene un espíritu con la tendencia a adorar al ser humano, hasta adorarse a sí mismo. Ya les he contado la historia de cuando me acerco a algunos y les digo, vamos a hacer una oración, y me dicen, pero ¿ante quién nos vamos a postrar? Porque pues no vemos a nadie. No, Dios es espíritu, Él quiere que le adoremos en espíritu. Entonces ellos no creían en la oración de los santos. Otras en la doctrina de todo el conjunto, le llaman mariolatría. Cuando yo escucho un servicio litúrgico acerca de algún evento, y yo escucho la Biblia, cuando la están hablando, leyendo, digo, gloria a Dios, gracias, qué hermosa palabra. Escucho otro canto, digo, gloria a Dios. Y muchos de los cantos que los cristianos han compuesto, los canta la Iglesia Católica. Y yo digo, pues gloria a Dios, qué hermoso canto, ¿verdad? Dios está aquí. Un canto cristiano, compuesto por un cristiano evangélico protestante. Lo canta la Iglesia Católica. Yo digo, gloria a Dios. Y ahí van, y ahí van, y ahí van en el programa. Y de repente, adoración a María, Sagrado Corazón de Jesús. Oye, empiezan, digo, ya todo lo que iba bien lo echaron a perder. Y es que un católico podrá cantar los cantos que usted y yo entonamos, podrá decir que lee la Biblia y hace la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lee la lectura, palabra de Dios, amén. Está bien. Un católico hasta puede hacer alguna oración al Padre, oremos por alguien que está enfermo, oremos por alguien que tiene necesidad. Pero quiero decirle, nunca dejará ser católico porque adora a María. Y para él es más importante María que Cristo, porque María es la madre de Cristo y la ponen como corredentora y que ascendió con todo y cuerpo al cielo. Fíjense, por eso los precursores decían, nosotros no estamos de acuerdo. ¿Quiénes fueron los precursores de la Reforma? Son aquellos que vivieron unos siglos antes de que se levantara el gran movimiento reformador por Martín Lutero. Enlisto quiénes son y damos gracias a Dios por la vida de ellos. Juan Wycliffe. Este hombre trató al Papa como un anticristo. ¿Tenía razón para hacerlo? Antes, quiero que ustedes vean que se le dice al Papa vicario del Hijo de Dios, vicarios filii Dei. Juan Wycliffe era un aristócrata. Sus padres se dedicaban al servicio de la iglesia tradicional. A los 15 años lo mandaron a la Universidad de Oxford en Inglaterra para estudiar teología y fue reconocido como un maestro muy, muy importante. El rey Eduardo III
lo recibió en la parroquia de Lutherworth. En ese mismo año el rey le envió a Flandes para gestionar ante los delegados del Papa que se le librara a Inglaterra de un pesado tributo impuesto por Roma en generaciones anteriores. Aquellas negociaciones hicieron conocer a Wycliffe la rapacidad inteligente, insaciable de la Roma papal. Cuando volvió a Inglaterra, llegó muy decepcionado y decía: no puede ser, el Papa es el anticristo. Juan Wycliffe criticaba a la Iglesia Católica Romana tan severa que en 1377 fue citado ante el Tribunal del Obispo de Londres y el Papa se alarmó tanto que publicó un documento condenando todos los escritos de Wycliffe. Sin embargo, este hombre, Juan Wycliffe, tenía un fuerte apoyo de parte del pueblo, de los eruditos, de los nobles de Inglaterra, y el Papa no pudo sofocar el creciente descontento contra el control papal y los crecientes sentimientos de la Reforma en Inglaterra. Wycliffe defendía los derechos del pueblo inglés contra las intervenciones extranjeras, criticaba abiertamente la estructura teológica que la Iglesia medieval había desarrollado y sobre todo muchos de los abusos que se multiplicaban dentro de las iglesias católico-romanas. ¿Cuáles fueron las doctrinas que este reformador criticó? Rechazó la infalibilidad papal, que decía que el Papa nunca se equivocaba y que cuando él hablaba en cátedra era Dios mismo hablando. Juan Wycliffe o John Wycliffe decía que la función del clero no era gobernar, sino servir al pueblo. Reconocía que la Biblia es la única autoridad. Rechazó la doctrina de la transubstanciación, diciendo que era la herejía más grande. Rechazó la creencia en el purgatorio. A este hombre se le debe la traducción del Nuevo Testamento al idioma inglés. ¿Qué otro precursor de la Reforma protestante hemos escuchado? Juan Hus. Este hombre nació en Bohemia, una ciudad que antes se llamaba Checoslovaquia, en Praga, y él era también un rector de la universidad. Yo hablé de Juan Wycliffe, él no era un ignorante, y quiero decirles que para esa época, el siglo III, el 13º, 14º, estamos hablando para el 1200, 1300, era la época del oscurantismo. Fueron 10 siglos de oscuridad, terribles, del siglo V al XV, de oscuridad, terrible. Y solamente los nobles, los aristócratas, los señores feudales, los sacerdotes, el Papa, los reyes, eran los únicos que tenían acceso a los libros y a la Biblia. La gente del vulgo no sabía leer, había mucha superstición, ignorancia, miedo, pobreza. Entonces, cuando estoy hablando de Juan Wycliffe, él no era un ignorante, él había estudiado teología, era un hombre que tenía una posición social, económica muy alta y tenía acceso a los libros. Juan Hus, él también fue un rector de la Universidad de Praga, fue un predicador incansable, sincero, fogoso, poderoso, pero atacaba los abusos que existían en la iglesia. En ese tiempo, cuando vivía Juan Hus, estamos hablando del 1400, había 3 papas disputándose la corona papal, la tiara. ¡Qué terrible! ¿Qué es lo que enseñaba este reformador, este precursor de la Reforma? Que solamente las Sagradas Escrituras es la única fuente que no falla, que es necesario restablecer disciplina y buenas costumbres en el clero, que no había poder espiritual en los sacerdotes por el mero hecho de ser sacerdotes,
sino que su pureza de alma y su conducta demuestran que tiene el Espíritu Santo. Este hombre escribió muchas cosas, de libros, de tratados, hablando de la verdadera doctrina. ¿Qué pasó? El Papa Juan XXIII, uno de los 3 papas que había en ese entonces, proclamó una bula que ofrecía una indulgencia plenaria. ¿Qué significa indulgencia plenaria? Es un perdón para toda la eternidad, no importa lo que tú hagas. Ofrecía una indulgencia plenaria a todos los que se levantaran en armas y atacaran a los husitas y a Juan Hus, a los seguidores de Juan Hus y a él, y los mataran, y que el Papa, siendo el Vicarius Filii Dei, o sea, el vicario de Cristo en la tierra, Cristo mismo aquí hablando en la tierra, los iba a perdonar de todos sus pecados, y no importa que mataran a los hombres. Ahora, es interesante porque hay un concilio llamado el Concilio de Constanza. Ahí llamaron a Juan Hus. Según le dijeron, no te preocupes, va a haber unos salvoconductos. Salvoconductos es, te vamos a acompañar, no te van a matar, hay mucha gente que te odia, pero ahí vas a estar en la corte y te vamos a cuidar. No es cierto. Escúcheme bien, no es cierto. Ahí lo metieron en el calabozo de los dominicos. De todos modos le dio tiempo para escribir un libro llamado Los 10 Mandamientos y otro El Padre Nuestro. Estuvo 6 meses ahí, no le dieron mucha alimentación, no hubo servicio sanitario suficiente, fue torturado y le decían retráctate. El 6 de julio de 1415, escuchó su sentencia. Ni siquiera le dieron la oportunidad de defenderse y la sentencia decía, morirás en la hoguera. Se le arrebataron sus vestidos sacerdotales porque él era un sacerdote. Estudió teología y tenía su capilla en Belén, ahí se llamaba ese lugar, en Praga, siendo rector también de la universidad. Le quitaron sus vestidos sacerdotales con un ceremonial muy elaborado y una gran variedad de maldiciones. No sé si usted ha estudiado la historia de cómo la Iglesia Católica Romana excomulgó a Miguel Hidalgo siendo un sacerdote mexicano. ¿Cómo lo excomulgaron? Yo le animo para que usted estudie la historia. Que casi le raspan. Hay gente que ya muere, lo entierran siendo un sacerdote, pero como fue hereje, lo vuelven a sacar y lo raspan. Es más, lo queman, sacan las cenizas y la avientan a los ríos por todos lados, pensando que con eso van a exterminar la vida de ese hombre. Miren, ¿qué hicieron con Juan Hus? Le rasparon con una navaja las yemas de los dedos y en lugar de la tonsura le pusieron en la cabeza una corona piramidal de papel en el que había pintados diablos espantosos que decían el heresiarca. Entre los prelados se escuchaban las voces que decían encomendamos tu alma al diablo. Escuche, ¿quién hizo eso? La Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No se le olvide la historia. Pero Juan Hus encomendó su alma a Dios y en voz alta decía, yo llevo con alegría esta corona de oprobio por amor del que por mí llevó la de espinas. Caminando, marchando hacia ese poste, encendieron la hoguera y Juan Hus exclamaba, Jesús, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí. Y en medio de todos los crueles tormentos que él sentía, pareciera increíble, no sé si usted ha leído el libro Locos por Jesús o La voz de los mártires, torturado para Cristo o por Cristo, ¿no? Por causa de Cristo. Pero Juan Hus, no sé si usted cómo siente cuando apenas una flamita le está tocando alguna parte de su cuerpo.
pero él, estando en la hoguera, murió cantando. Estoy seguro que Dios estaba con él y no sentía el dolor. Las llamas lo rodearon por todas partes y todavía se veían sus labios moviéndose como si orara, y aunque el ruido y el chisporroteo de la hoguera impedía oír qué decía, se veía que él estaba hablando a Dios. Los miembros, brazos, se desprendían del tronco, y ¿saben qué hacían sus verdugos? Con unas trinches volvían a sacar los brazos quemados y los metían otra vez al fuego, después de que quedaron sus restos en cenizas. Esas las aventaron al río. Y sí es cierto, su cuerpo fue quemado, pero no se apagó la luz de la verdad. Gloria a Dios. Jacobo Savonarola, hay muchos Juanes en la Biblia. Jacobo Savonarola. ¿Quién fue Jacobo Savonarola? Nació en Italia, de una familia muy distinguida, fue médico, pero debido a que tuvo un desengaño amoroso, se metió al monasterio de los dominicos. Fue muy consagrado, dedicado a orar, a ayunar, a estudiar la Biblia. Fue maestro del convento de San Marcos. Empezó a instruir a los novicios y tuvo un celo ferviente de la justicia. Él estuvo en contra de las doctrinas y se sublevó de la corrupción de los papas Sixto IV e Inocencio VIII, que le estaban haciendo la guerra a los estados italianos para conquistar los reinos. Él criticaba a estos papas porque decían: han hecho la corte papal un punto de citas de rameras y libertinos. En este tiempo de la época medieval, en el año 1200, del 1200, no hombre, usted podrá escuchar la historia negra de los papas. Una terrible corrupción moral y espiritual. La verdad, el Palacio de Letrán parecía una cita de prostitutas. Las predicaciones de este hombre, Jacobo Jerónimo Savonarola, fueron tan impresionantes que mucha gente lo escuchó. Pero veamos qué fue lo que él enseñaba. Hay que predicar el temor de Dios y hay que reformar las costumbres. Hay que poner el bien público con preferencia sobre cualquier interés personal. Hay que hacer que el pueblo entero elija a sus magistrados y forme sus leyes. El pueblo estaba conmovido por todo lo que enseñaba. Las mujeres dejaron de usar muchas joyas, vestidos lujosos, los hombres dejaron sus vicios, se oían cantos por las calles, ya no cantaban cantos obscenos, la gente empezó a leer la Biblia, los banqueros, los comerciantes devolvieron sus ilícitas ganancias, y el día del carnaval, en vez del placer acostumbrado, hicieron en la plaza central una quemazón de todos los objetos de vanidad. Yo no sé si usted ha escuchado que cada año se habla acerca de la fiesta del carnaval. ¿Qué es la fiesta del carnaval? Bueno, es la fiesta de la carne. La fiesta de la carne quiere decir que las personas pueden desenfrenadamente darle placer a su carne, porque ya viene la cuaresma. 40 días es cuaresma, y esos 40 días ya vienen para no comer carne, y ellos piensan que por no comer carne se van a purificar, después de que han hecho muchas cosas terribles durante un carnaval. Orgías, vicios, borracheras, salen los homosexuales, transexuales, desfilan. Es una cosa terrible. Ahí en Veracruz, en Brasil, ¿no? En muchos, Río de Janeiro, en muchos lugares. Lo que estamos viendo es que estos hombres, cuando predicaron el Evangelio, la Iglesia Católica los condenó, y dice: Savonarola fue encarcelado, torturado,
lo acusaron de hereje y de todos modos, cuando moría ahorcado, él dijo: mi Señor murió por mis pecados, ¿no debo yo dar esta pobre vida por él? Amados, hemos visto parte de la historia sobre los precursores.